Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos con un video el día de hoy referente a cuál es el mejor guardián en el muro según mi concepto. Recuerden, según mi concepto, y voy a dar explicaciones por qué. ¿Sí? También quiero explicar cómo formar un batallón rápido y cómo aumentar su despliegue sin utilizar la habilidad de despliegue. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dragón utilizar, qué cristal utilizar, qué palabra del dragón utilizar para hacer un batallón de 1.30 segundos y para aumentar su despliegue, ¿sí? También recordar qué guardián debo utilizar en el muro, según mis ciencias y lo que más me gusta a mí o para lo que necesito. Entonces, vamos con esto. Primero que todo, quiero explicarles que yo sigo aún en la teoría de que Selma es la mejor defensora en el castillo. ¿Por qué? Les quiero explicar por qué. A ver, Selma da unos daños críticos. Los soldados dan unos daños críticos a los atacantes, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener? Selma tiene que ser nivel 48, ¿sí? Recomiendo el set de Arcángel más 6 en oro. Pero si no pueden sacar este Arcángel más 6 en oro, porque yo sé que es muy complicado, podríamos tener un Arcángel más 6 en marrón. ¿Ven? Como lo tengo yo acá. Entonces yo tengo Arcángel 6 marrón. Eso me da un porcentaje de vida, daño y defensa, ¿sí? Aparte de esto tenemos a Selma en el nivel 48. Es un nivel más alto. ¿Por qué me gusta Selma? Porque tiene estas habilidades. Mire, todas estas habilidades tiene Selma que nos ayudan a defender un castillo, ¿sí? Muchos me preguntan, pero es que es mejor el set de guardia con el otro caballero. Esto es de gusto, muchachos, y también es de ciencias. Si usted tiene 50 millones de ciencias en defensa, en ataque, utilice el de guardia y el otro, ¿sí? Pero yo recomiendo Selma. ¿Por qué recomiendo a Selma? Por los daños que dan. Ahora, ¿cómo se distribuyen los puntos de Selma? Los veo equivocados en estos muchachos. Los puntos de Selma se distribuyen 11 en soporte, 11 en desarrollo y 218 en combate. Para un total que Selma debe ser soberano 48. Pero ustedes se dirán, ¿por qué 11 en soporte y por qué 11 en desarrollo? Les voy a explicar el por qué. Porque 11 en soporte de Selma nos está dando puntos básicos de defensa de infantería. Puntos básicos de defensa de infantería. Ahí está, cota de malla. Puntos básicos de defensa de infantería. ¿Por qué en desarrollo? ¿Por qué 11 puntos? Porque acá en el número 11 nos está dando puntos básicos de defensa de infantería. Cota de malla. ¿Ves? Nos están dando defensa. Defensa de infantería. ¿Cómo están los puntos de combate? Yo los distribuyo de la siguiente manera. Los distribuyo así. Infantería. Como ven, infantería. Luego bajan por su parte izquierda de la pantalla. Utilizo caballos. Caballos. Volvemos a la infantería. Lleno los dos espacios de infantería, ¿no? Vamos, volvemos a su parte izquierda de la pantalla. Seguimos bajando. Caballos. Acá estamos. Defensa de infantería. Volvemos. Vida de caballos. Y esta que es tan importante. Incrementa el daño hecho por la embestida de caballos. Muy buena para defensa. Muy buena para ataque. Seguimos bajando. Hasta acá llego yo. Oportunidad crítica de infantería. Dura 10 de espinas, 10% y un enfriamiento de 10 horas. Es muy bueno cuando usted ataca o cuando usted se defiende, ¿sí? Esto va a servir en ambos casos. Escúcheme, los 5 puntos que quedan yo los distribuí acá. En esto de arqueros. Aumenta el ataque de todos los arqueros. Espero que tengan claro lo de Selma. En mi concepto, para mí Selma es mejor. Recuerden que también tienen que utilizar gemas defensivas en su traje.
O sea, defensa de infantería, defensa de todas las tropas, vida de todas las tropas, defensa de caballería, defensa de arqueros, todo referente a defensa, daño crítico de infantería, daño crítico de caballería en defensa, ¿sí? Entonces, para todos los que preguntan cuál es mejor, yo prefiero, en este momento, yo prefiero Selma que escudo sagrado, ¿sí? Yo escudo sagrado no lo utilizo, sino la habilidad. Porque la habilidad de escudo sagrado es muy sencilla, como lo pueden ver acá. Daño defensivo y daño defensivo reducción. ¿Qué es lo que pasa? Que yo utilizo esas habilidades, pero sin utilizar el héroe. Entonces me sirven en Selma. Entonces me va a aumentar la forma defensiva. Bueno, muchachos, otro asunto. Me dicen cómo hago un batallón rápido. Bueno, el batallón rápido consta de unos pasos muy corticos y es muy sencillo. Primero que todo, ¿qué dragón debo utilizar? Se debe utilizar el dragón. Acá lo tengo. Killing. Ese es el dragón que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque tiene estos atributos. Yo los puse, ¿no? Límite máximo en tropas en el batallón. Y tamaño máximo de la marcha, sin batallón o con batallón. Y aparte de esto, si usted llega al nivel 35, aumenta 20.000 tropas en el batallón. Entonces este dragón debe ser nivel 35 y ponerle habilidades para que su despliegue sea mayor y su sala de guerra sea mayor. Bueno, sala de guerra, prestigio 6. Traten de llevarla a prestigio 6, ¿sí? Luego, ¿qué palabra del dragón utilizamos? La palabra del dragón que utilizamos es montar el viento. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de despliegue de más 15.000, más lo que da el dragón, ¿sí? El tiempo de batalla disminuye 3 minutos. Eso queda el batallón en 1.30 segundos. Puede salir un batallón. E incrementa la capacidad del batallón hacia el castillo en 200.000. Como lo pueden notar acá, acá tiene unas habilidades que nos va a servir para montar el batallón, ¿sí? Otra cosa, ¿qué piedra utilizar? La número 15, amigos. Se utiliza el bidragón número 15 en oro. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone máximo de tropas en batallón, acá en detalles, eso nos amplía la sala de guerra, aumenta. Muchos tienen 2 millones de sala de guerra y tienen sala de guerra en prestigio 6. No, vamos a aumentar esto para que esto al menos suba a 3.4. En evento de reino subirá a 4.5. En evento de campaña del dragón subirá a 4.2. Estas son las palabras que deben utilizar: máximo de tropas en el batallón y tamaño de máximo de tropas cuando te unes al batallón, o incrementar despliegue. Esa también podría ser una muy buena. Recuerde que esto lo podríamos obtener como lo hicimos en el video anterior, pero esto nos costaría oro. Atención, esto nos costaría oro. Podríamos modificar esto a oro. Máximo de tropas en el batallón y capacidad de despliegue en la marcha, lo podríamos sacar en oro, pero nos va a costar mucho, ¿sí? Nos va a costar mucho. Entonces yo prefiero, así como lo tengo, para mí está bien. Me amplía la sala de guerra y me amplía las tropas en el batallón. Bueno, ¿qué héroe utilizar como gobernador? Todos deben de tener claro que este es el gobernador, ¿no? Este es el gobernador porque nos da más despliegue en todo, ¿sí? Este es el de gobernador que deben utilizar. Bueno, muchachos, yo quiero mandar un saludo a todos los muchachos del grupo, a las chicas en WhatsApp, a los que me escriben en Facebook. Muchas gracias por seguirme. Espero poder seguir ayudándolos. Un saludo especial para la gente en México, la gente en Perú, la gente en España. La gente en Estados Unidos, los latinos que están en Estados Unidos. Gracias por seguirme. Dejen sus comentarios, sus inquietudes. Vamos a resolver cualquier punto de vista que tengan y vamos a analizarlo. Bueno, hasta un próximo video. Compartan el link, denle me gusta. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchachos.